Por un beso. Saga Bridgerton 7 por Julia Quinn. Capítulo 17. Es la hora del té en la casa número 5. Hyacinth está en el salón a solas con su madre, lo que siempre hace peligrosa una situación cuando se tiene un secreto. ¿Está fuera de la ciudad del señor Sinclair?, preguntó Violet. Hyacinth levantó la vista de su bordado el tiempo suficiente para contestar. Creo que no. ¿Por qué? Vio que su madre fruncía ligeramente los labios. Hace varios días que no viene. Hyacinth compuso una expresión apacible y dijo. Creo que está ocupado en algo relacionado con su propiedad en Wiltshire. Era una mentira. Lógicamente, no creía que él poseyera ninguna propiedad, ni en Wiltshire, ni en ninguna otra parte. Pero, con suerte, su madre se distraería con otra cosa antes de ponerse a preguntar por las inexistentes propiedades de Gareth. Comprendo. Hyacinth enterró la aguja en la tela con un poco más de vigor del que era necesario. Luego contempló su obra emitiendo un leve gruñido. Era fatal para el trabajo de aguja. Jamás había tenido ni la paciencia ni el buen ojo necesarios, pero siempre tenía su bastidor con un bordado en el salón, por si acaso. Nunca sabía en qué momento lo necesitaría como ocupación aceptable para distraerse de la conversación. Ese estratagema le había dado buenos resultados durante años, pero ahora que era la única de las hermanas Bridgerton residentes en la casa, por lo general, a la hora del té, solo estaban ella y su madre, y, por desgracia, siendo solo dos, el bordado que siempre le había servido para desentenderse de las conversaciones entre 3 y 4 personas ya no le servía igual. ¿Pasa algo? No, nada. Hyacinth no quería mirarla, pero su madre sospecharía algo si se daba cuenta de que lo evitaba, así que dejó puesta la aguja y levantó el mentón. Presa por un penique, presa por 1 libra, pensó. Si iba a mentir, bien le valía hacer convincente la mentira. Simplemente está ocupado. Yo lo admiro bastante por eso. No te gustaría que me casara con un ocioso irresponsable, ¿verdad? No, claro que no. Pero de todos modos lo encuentro raro. Hace tan poco tiempo que se comprometieron. Cualquier otro día, Hyacinth simplemente habría dicho, si tienes alguna pregunta que hacerme, hazla. Pero claro, si lo decía, su madre le haría una pregunta, y ella no quería contestar. Habían transcurrido 2 días, 3 con ese, desde que se enterara de la verdad acerca de Gareth. Encontraba dramático, incluso melodramático decir, enterarse de la verdad, como si hubiera descubierto algún secreto terrible, como un horrible esqueleto en el armario de la familia Sinclair. Pero no había ningún secreto, no había nada misterioso, oscuro ni peligroso, ni siquiera moderadamente vergonzoso, solo una sencilla verdad que había tenido delante todo el tiempo, y había sido tan ciega que no la veía. El amor le hacía eso a una mujer, suponía, y sí, se había enamorado de él, eso lo tenía claro. En algún momento entre su aceptación a casarse con él y la noche en que hicieron el amor, se enamoró de él. Pero ella no lo conocía entonces. ¿O sí? Podía decir sinceramente que lo conocía, que conocía de verdad su naturaleza, su talla, si ni siquiera comprendía los elementos más básicos de su carácter. Él la había utilizado, eso era lo que había hecho, utilizarla para ganar la interminable batalla con su padre, y eso la hería más de lo que podría haberse imaginado. Se repetía una y otra vez que era una tonta, que daba importancia a cosas nimias. ¿No debería contar que ella le gustara, que la considerara inteligente, amena e incluso juiciosa de vez en cuando? ¿No debería contar a ciencia cierta que él la protegería, la respetaría, la honraría y a pesar de su pasado algo turbio, sería un marido bueno y fiel? ¿Por qué le daba tanta importancia al motivo de que le hubiera pedido casarse con él? ¿No debía importar solamente el hecho de que se lo hubiera pedido? Pero le importaba. Se había sentido utilizada
sin importancia, como si solo fuera una pieza en un tablero de ajedrez muy grande. Y lo peor era que ni siquiera entendía el juego. Ese ha sido un suspiro muy sentido. Hyacinth tuvo que cerrar brevemente los ojos para enfocar la cara de su madre. Buen Dios, ¿cuánto tiempo llevaba mirando el espacio? ¿Hay alguna cosa que desees decirme? Le preguntó Violet amablemente. Hyacinth negó con la cabeza. ¿Cómo se le cuenta algo así a la propia madre? Ah, sí, por cierto, y por si te interesa, no hace mucho me he enterado de que mi novio me pidió que me casara con él porque quería enfurecer a su padre. Ah, y te he contado que ya no soy virgen. Ahora ya no hay manera de romper el compromiso. Sospecho, dijo Violet bebiendo un poco de té, que han tenido su primera pelea de enamorados. Hyacinth intentó no ruborizarse. ¿Enamorados? Desde luego. Eso no es nada de lo que haya que avergonzarse. No estoy avergonzada, se apresuró a decir Hyacinth. Violet arqueó las cejas y Hyacinth sintió deseos de darse de patadas por haber caído tan limpiamente en la trampa de su madre. No es nada. Durante ese rato apretó y movió tanto de aquí para allá la flor amarilla que acababa de bordar, que éste quedó como un pollito todo cubierto de pelusilla. Encogiéndose de hombros, sacó un largo hilo naranja. Igual podría quedar bien si le ponía patas y pico. Sé que se considera indecoroso demostrar las emociones, dijo Violet, y de ninguna manera te recomendaría entregarte a nada que se pueda considerar histrionismo, pero a veces es útil confiarle a alguien lo que se siente. Hyacinth levantó la vista y miró a su madre francamente a los ojos. Rara vez tengo dificultad para decir cómo me siento. Bueno, eso es cierto, dijo Violet con aspecto de sentirse algo contrariada al ver destrozada su teoría. Hyacinth volvió la atención a su bordado y frunció el ceño al ver que había puesto demasiado arriba el pico del pollito. Ah, bueno, este era un pollito con un sombrero de fiesta. Tal vez, continuó su madre perseverante. Es el señor Sinclair el que encuentra difícil. Sé cómo se siente, interrumpió Hyacinth. Ah. Violet frunció los labios y dejó salir el aire por la nariz en un suave y corto resoplido. Tal vez no sabe cómo proceder. ¿Cómo debe hacer para abordarte? Sabe dónde vivo. No me pones fácil esto, dijo Violet exhalando un suspiro audible. Estoy tratando de bordar, dijo Hyacinth enseñándole su bordado. ¿Quieres eludir? Violet se interrumpió pestañeando. Oye, ¿por qué esa flor tiene una oreja? Hyacinth miró el bordado. No es una oreja y no es una flor. ¿No era una flor ayer? Tengo una mente muy creativa, dijo Hyacinth entre dientes, añadiéndole otra oreja a la maldita flor. De eso nunca he tenido la menor duda. Hyacinth contempló el enredo que había hecho en la tela. Es un gato atigrado. Solo me falta ponerle una cola. Violet guardó silencio un momento y luego dijo: Puedes ser muy dura con las personas. Hyacinth levantó bruscamente la cabeza. Soy tu hija. Por supuesto, contestó Violet, algo horrorizada por esa fuerte reacción. Pero ¿por qué has de suponer que sea lo que sea que pase tiene que ser culpa mía? No supongo eso. Sí, insistió Hyacinth, pensando en las incontables riñas entre los hermanos Bridgerton. Siempre lo supones. Violet emitió una exclamación de horror. Eso no es cierto, Hyacinth. Lo que pasa es que a ti te conozco mejor que al señor Sinclair y por lo tanto conoces todos mis defectos. Bueno, sí. Al parecer sorprendida por su respuesta, Violet se apresuró a añadir: Con eso no quiero decir que el señor Sinclair no tenga sus flaquezas y defectos. Lo que pasa es que, bueno,
Yo no se los conozco. Son grandes, dijo Hyacinth amargamente, y muy posiblemente insuperables. Ay, Hyacinth, dijo su madre con tanta preocupación que ella estuvo a punto de echarse a llorar ahí mismo. ¿Qué puede haber ocurrido? Hyacinth desvió la vista. No debería haber dicho nada. Ahora su madre estaría fuera de sí de preocupación y ella tendría que seguir sentada ahí, sintiéndose fatal, deseando angustiosamente arrojarse en sus brazos y volver a ser una niña. Cuando era pequeña, estaba convencida de que su madre era capaz de resolver cualquier problema, de mejorarlo todo con una palabra dulce y un beso en la frente. Pero ya no era una niña, y esos no eran problemas de niña, y no podía contárselos a su madre. ¿Deseas romper el compromiso? Le preguntó Violet dulcemente y con mucha cautela. Hyacinth negó con la cabeza. No podía romper el compromiso. Pero miró hacia un lado, sorprendida por la dirección que habían tomado sus pensamientos. ¿Deseaba dar marcha atrás? Si no se hubiera entregado a Gareth, si no hubieran hecho el amor y no hubiera nada que la obligara a continuar comprometida en matrimonio, ¿qué haría? Había pasado 3 días obsesionada con esa noche, por el horrible momento en que oyó al padre de Gareth hablar riéndose sobre cómo lo manipuló para que le propusiera matrimonio. Había repasado una y otra vez cada frase, cada una de las palabras que recordaba, y solo en ese momento se le ocurría hacerse la pregunta que tenía que ser la más importante, la única pregunta que importaba en realidad, y comprendió. Continuaría adelante con el compromiso. Repitió mentalmente la frase. Las palabras necesitan tiempo para entrar. Continuaría adelante. Lo amaba. ¿De verdad era así de sencillo? No deseo romper el compromiso, dijo ella, aun cuando ya había negado con la cabeza. Algunas cosas hay que decirlas en voz alta. Entonces, tendrás que ayudarlo. Sea cual sea el problema o la preocupación que tiene, a ti te corresponde ayudarlo a solucionarlo. Hyacinth asintió lentamente, tan sumida en sus pensamientos que no pudo dar una respuesta que tuviera sentido. ¿Sería capaz de ayudarlo? ¿Sería posible eso? Solo lo conocía desde hacía apenas un mes. Él había tenido toda su vida para alimentar ese odio entre él y su padre. Igual, él no necesitaba ayuda, o tal vez, lo más probable, no se daba cuenta de que la necesitaba. Los hombres nunca se dan cuenta de esas cosas. Yo creo que te quiere. De verdad creo que te quiere. Sé que me quiere, dijo Hyacinth tristemente, pero no tanto como odiaba a su padre. Y cuando hincó una rodilla y le pidió que pasara el resto de su vida con él, tomara su apellido y le diera hijos, no lo hizo debido a ella. ¿Qué decía eso de él? Suspiró sintiéndose muy cansada. Esto no es propio de ti, dijo Violet. Hyacinth la miró. Estar tan callada. Esperar. ¿Esperar? A él. Supongo que eso es lo que estás haciendo, esperando que él venga a verte y te suplique que lo perdones por lo que sea que haya hecho. Yo. Se interrumpió. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Ni siquiera se había dado cuenta, y seguro que eso era parte del motivo de que se sintiera tan mal. Había colocado su destino y su felicidad en las manos de otra persona, y detestaba eso. ¿Por qué no le envías una carta? Pídele que te haga una visita. Él es un caballero y tú eres su novia. No se negaría. No, pero... La miró a los ojos pidiéndole consejo. ¿Qué le diría? ¿Qué pregunta más tonta? Violet no sabía cuál era el problema. ¿Cómo iba a saber la solución? Y sin embargo, como siempre, su madre se las arregló para decir exactamente lo que le convenía. Dile lo que sea que dicte tu corazón, dijo Violet. Curvó los labios en una sonrisa pícara y añadió. Y si eso no resulta, te sugiero que cojas un libro y lo golpees en la cabeza con él. Hyacinth pestañeó y volvió a pestañear. ¿Qué has dicho? No lo he dicho, se apresuró a decir Violet.
Hyacinth no pudo dejar de sonreír. Estoy segura de que lo dijiste. ¿Tú crees? Musitó Violet ocultando su sonrisa con la taza. ¿Un libro grande o pequeño? Preguntó Hyacinth. Grande, diría yo. ¿Tú no? Hyacinth asintió. ¿Tenemos las obras completas de Shakespeare en la biblioteca? Creo que sí, repuso Violet sonriendo. Hyacinth sintió subir burbujas por el pecho, burbujas de algo muy parecido a la risa, y fue maravilloso volver a sentirlas. Te quiero, madre, dijo ella, repentinamente devorada por la necesidad de decirlo en voz alta. Solo quería que lo supieras. Lo sé, cariño, dijo Violet con los ojos brillantes. Yo también te quiero. Hyacinth asintió. Nunca había dejado de pensar en lo precioso, lo maravilloso que es tener el amor de un progenitor. Eso era algo que Gareth nunca había sentido. Solo Dios sabía cómo fue su infancia. Él jamás hablaba de eso, y sintió vergüenza al darse cuenta de que nunca se lo había preguntado. Ni siquiera se había dado cuenta de esa omisión. Tal vez, él se merecía un poco de comprensión por parte de ella. De todos modos, él tendría que pedirle perdón. Ella no estaba tan a rebosar de bondad y caridad, pero sí podía intentar comprenderlo, y podía amarlo, y tal vez, si lo intentaba con todas sus fuerzas, podría llenar ese vacío interior en él. Lo que fuera que él necesitaba, tal vez ella podría hacerlo, y tal vez eso era lo único que importaba. Pero mientras tanto, tendría que dedicar un poco de energía a producir un final feliz, y tenía la impresión de que una carta no sería suficiente. Era el momento de ser descarada, de ser osada. Era el momento de desafiar al león en su guarida. El momento de... Oye, Hyacinth, dijo su madre. ¿Te encuentras bien? Hyacinth negó con la cabeza aun cuando dijo. Perfectamente bien. Solo estoy pensando como un idiota. Una idiota enamorada.